buenas noches, gracias por la sintonía. Le agradecemos a la gente de Tigo que se suman a este esfuerzo por poner en el debate el tema económico, no como una cuestión lírica. Vuelvo a repetir esto porque hay gente que cuando se habla de economía se asusta, cree que es una cuestión académica, es una cuestión que está en chino, en sánscrito. No, es una cuestión del día a día, o sea, tiene que ver con cómo llegar a fin de mes, vas a mantener tu puesto de trabajo, te quedaste sin empleo, se van a generar o no nuevos puestos de trabajo. Y hoy el tema de debate va a seguir siendo durante un buen tiempo, es este plan de reactivación económica que proponen desde el gobierno y cómo se ve desde el sector privado. ¿Sirve, no sirve? ¿Qué es lo que hay que arreglar en este momento en el mercado? Las consecuencias que ha tenido, por supuesto, la cuarentena, a las que nos vimos obligados para poder enfrentar la pandemia. Pero sin dar más vueltas, ya les voy a contar, está con nosotros Isaac Godoy, él es viceministro de las MIPYMES. ¿Qué tal, Isaac? Gracias Bien, Luis. por venir. Muchas gracias por la invitación. Está Carlos Jorge Biederman, presidente de la CAP. Hola, Carlos Jorge. Hola, Luis, ¿cómo estamos? Gracias por venir. Con mucho gusto. Y está con nosotros Bruno de Felipe, presidente de la Asociación de Pequeñas Empresas. ¿Qué tal, Bruno? ¿No es de pequeña empresa? De Emprendedores del Paraguay. Emprendedores del ACEPI. Paraguay. ¿Qué Sí, tal, gracias, Bruno? buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, y les cuento, está desde Zoom, porque también hubo una cuarentena así de seguridad en cadena. Tenía que haber estado la ministra Liz Kramer, ella está con una cuarentena preventiva. Y está también Paulo Duarte, es presidente de la UIP Joven, está vía Zoom. ¿Está Paulo? Ahí está. Hola, Paulo, ¿cómo estás? Hola, Luis, sí, buenas noches. Así es, un gran abrazo para vos también, para Bruno, para Carlos Jorge y para el viceministro. Esta vez nos toca a la distancia para poder abrazarnos como dice el eslogan. Hola, Pablo. Gracias, Paulo, gracias. Bueno, y les cuento después también en una segunda parte del programa va a estar con nosotros el Chapori, que es un caso un poco emblemático de alguien que hace una inversión importante, el prestigio que tiene él sobre todo como chef, es uno de los pocos locales gastronómicos que consigue, figurar inclusive a nivel regional, ¿verdad? Y hoy está con esta historia de la reinvención, que suena muy lindo, pero aterrizar eso es realmente una hazaña. Y de eso vamos a estar hablando también con el Chapori. Pero quiero empezar ya directamente, Carlos Jorge, hablando desde el sector privado. O sea, primero recordemos esto, la economía, 20% es del Estado, 80% es del sector privado. O sea, cuando nosotros hablamos de la economía, en realidad hablamos del sector privado. Y hasta el momento discutimos lo que plantea el Estado. Pero, ¿cómo ve el sector privado lo que estamos pasando, Carlos Jorge? Bueno, 20% ahora, es menos en realidad, 14%, pero ese 14% es muy influyente, ¿verdad? No te olvides que el Estado tiene la lapicera y puede ser un gran inhibidor o puede ser un gran exaltador de la economía. Estamos preocupados, tres temas. Uno, vamos a hablar de reactivación económica y de consumo, si me permitís, Luis. Reactivación económica no es solamente poner dinero o decir que se va a poner dinero, hay que generar confianza. En este momento para nosotros no hay una conducción económica clara, no. Hay presentaciones, pero no hay una conducción económica clara que nos diga, bueno, así estamos, así queremos estar, esto es lo que vamos a hacer cuando alguna vez se termine la pandemia, en consenso con el sector privado, justamente ese 80% que vos mencionabas. En segundo lugar, en este momento nuestro principal problema tiene que ver con la misma construcción de construcción del concepto de la pandemia. Quédate en casa, no hagas, el miedo. Yo tengo miedo, nosotros hemos cumplido, hemos cerrado nuestras empresas, hemos perdido dinero, hemos sacado a gente legalmente y cumplimos todos los protocolos y sin embargo estamos viendo que cuarteles, lugares que son por su naturaleza deberían tener orden, seguridad, disciplina, hay contagiados en cuarteles, hay contagiados en cárceles, ahora me entero que hay también en instituciones públicas. Entonces, eso es lo que genera esa anticonfianza o desconfianza que tenemos y hace que la economía, como vos mencionabas al principio, tiene una parte racional y tiene una parte emocional. Siempre la parte emocional es más... Es la que define. Es la que define. Entonces, la economía funciona con incertidumbre y con expectativa. Y en el medio está la confianza. Si no hay confianza, hay más incertidumbre. Si hay confianza, hay más expectativa. En este momento, hablando con la gente está desmotivada, la gente no tiene ganas, no hay un sentido de dirección. O sea, hoy el problema principal es desconfianza. No, la gente tiene menos dinero. Hay También, gente, o sea. Sí, pero la gente que tiene dinero tampoco consume. Entonces, nuestro objetivo en este momento, y quiero ser claro en esto, es reconstruir el consumo.
que es lo que va a ayudar O efectivamente. sea, hay que hacer que la gente gaste, compre, consuma. Sí, porque también hubo esto, la gente encerrada en su casa perdió el hábito del consumo de alguna manera y eso hay que cambiar. Pero por ejemplo, quiero aprovechar que está Bruno. Bruno abre de vuelta su negocio. Las fases fueron agregando ofertas, pero no se incorporó, no se agregó demanda. Entonces Bruno con toda ilusión abre de vuelta cualquier negocio, no importa qué categoría. Contratás gente de vuelta, renegociás y pagás otra vez el alquiler, prendés la luz, negociás con los proveedores, abrís con toda ilusión tu negocio y no viene nadie. Entonces vos lo que estás haciendo es incrementar costos y estás incrementando tu deuda. Claro. Entonces nuestro objetivo es reconstruir la demanda, pero si no hay confianza, te pueden decir vamos a poner 1.600 millones, que también hay dudas. Imagínate vos, gente que hasta hace un mes era Batman, una mezcla de Batman, un superhéroe, hoy día está de alguna manera salpicado por la corrupción. Sospechas, pero esas sospechas ya generan un ambiente negativo que en términos económicos se convierte en un inhibidor importante, ¿verdad? Dejo acá dos Sí. puntos que son claves: confianza, consumo. Dos cuestiones clave ahí. O sea, Reconstrucción de la demanda nosotros. ¿cómo se hace? Sí. Ok. Y Bruno, a ver, desde los pequeños emprendedores, que esto antes se usaba como una cuestión poética, ¿verdad? El pequeño, no percibíamos la importancia de esas pequeñas empresas hasta que se empezaron a hacer números. Sí. La mayoría de la gente que trabaja está en realidad en las pequeñas y las medianas empresas, el 80 y pico por ciento de la gente. 67% de la población económicamente Bueno, activa, ahí más de está. 2 millones de paraguayos. Ok. ¿Cuál es la situación de ustedes? ¿Cómo sale? Porque lo que dice Carlos Jorge es exactamente así. Aunque vos consigas hoy un préstamo barato y podés pagarle a tus proveedores y pagaste a tus empleados y abriste todo, pero nadie viene a comprar. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, definitivamente es un problema bien complejo que no tiene una sola solución, eso nosotros sabemos muy bien. Nosotros venimos insistiendo sobre el punto de FOGAPI y de los créditos blandos porque creemos que los créditos puente, si bien no solucionan todos los problemas, sirven de salvavidas para una gran parte de las empresas, no todas, pero una gran parte de las empresas. Si nosotros pensamos que en Paraguay hay 260.000 empresas con RUC formales en ese nivel, creemos que por lo menos 100.000 de esas empresas deberían acceder a un crédito y para eso falta mucho porque recién 10.000 han recibido un crédito garantizado por FOGAPI y creemos también que además de proteger MIPYMES y emprendedores, esos fondos de FOGAPI están permitiendo proteger empleos. De hecho, hasta ahora se protegieron 50.000 empleos gracias a FOGAPI. Y eso es un éxito de ese programa, esa política hasta la fecha. Si nosotros lográramos que esto llegue a 100.000 empresas más, se podrían proteger 500.000 empleos. Pero, ¿para qué te sirve el préstamo, Bruno? Porque, a ver, vos decís proteger, que quiere decir, hoy el préstamo me permite seguir pagándole el salario. Sí. Pero si no completás con lo que dice Carlos Jorge, es decir, lo que digo, en el corto, terminaste de usar la plata que prestaste Sí. y seguís sin tener cliente. Con más Al deuda. final, digamos, lo que tenés más deuda, porque te quedaste con el crédito que tenés Bueno, que nosotros- devolverlo. ¿Qué pasa después? Los emprendedores yo creo que tenemos la dicha y la desgracia de tener mucha esperanza siempre y mucha expectativa positiva siempre. Y de Sí, hecho así que tiene que ser. cuando miramos el 2021 y miramos el potencial de crecimiento y rebote del 2021 según los datos que nos pasaron, nos se pasan en distintos lugares, 5%, hablan algunos, vemos una oportunidad de que si logramos conseguir el crédito puente, cierto, hoy tenemos ventas que están por debajo del 50%, los costos están desfasados, estamos perdiendo plata todavía, pero menos de la que estábamos perdiendo hace unos meses. Y ya esperamos que eso vaya reduciéndose de aquí a fin de año. Y si logramos que se vaya mejorando el consumo, mientras que tenemos el salvavidas para no ahogarnos y no tener que cerrar nuestras empresas, vamos a tener ese crédito puente que nos va a permitir empezar a pagar en junio del 2021. Si hoy tomamos un crédito en junio del 2021, recién la primera cuota, y para ese entonces nosotros creemos que si estamos vivos todavía, vamos a poder pagar nuestra cuota porque el consumo se va a ver recuperado y va a permitirnos entonces, cierto, haber financiado, conseguido financiamiento para básicamente refinanciar nuestra pérdida, porque en vez de usar recursos propios o vender activos, uno saca un crédito puente y empieza a pagar cuando se reactiva el consumo. Vamos a hablar enseguida por qué no salen los créditos, ¿verdad? Aterrizar un poco en qué es lo que está pasando. Pero antes le quería preguntar a Paulo,
A ver, se habla mucho, Pablo, de, obviamente, el sector servicio, que fue el más afectado y que ocupa el 67% prácticamente de la población económicamente activa. Pero, ¿qué pasó con la industria en toda esta historia? ¿Quedó fuera de la crisis o están en las mismas? Bueno, realmente, Luis, yo creo que este es un momento que más que nunca la industria nacional, la industria paraguaya, que en su mayoría está compuesta, o en un 80% está compuesta por pymes, demostró realmente que está a la altura de cualquier desafío. Tenemos que entender de que cuando empezó esta cuarentena inteligente, todas las fronteras se cerraron, fue la industria nacional la que siguió abasteciendo al mercado, siguió abasteciendo a todos los puntos de venta para asegurar la seguridad alimentaria y realmente se quedó demostrada o quedó demostrado el potencial que tiene la industria nacional, una industria nacional que realmente está atravesando una revolución industrial, se está reinventando la industria nacional y de verdad que me parece que esta es una oportunidad brillante que tenemos nosotros para poder determinar cuál es el futuro que nosotros queremos para nuestro Paraguay y para nuestra industria nacional, ¿verdad? Realmente en esta pandemia en la que quedan desnudadas tantas realidades que cuando la economía está fluyendo normalmente, vemos de que realmente hoy nuestra industria nacional, que en su mayoría está compuesta por pymes, está en un proceso que necesita políticas o acciones de todos los sectores para trabajar en la formalización. Vemos de que uno de los principales problemas que tenemos para atravesar esta pandemia y la raíz de todos los problemas que se generan en lo económico radican en la informalidad que existe en la industria nacional. Entonces, este es el momento que nosotros tenemos que parar la pelota, este es el momento que tenemos que ver qué es lo que queremos para el futuro de nuestro Paraguay. Vemos de que tenemos que analizar cuáles son las ventajas competitivas que tenemos nosotros dentro de la industria nacional y empezar a trabajar sobre planes de desarrollo a largo plazo para la industria nacional, ¿verdad? Realmente tenemos que ver de que este plan de reactivación económica tiene que contemplar un plan de desarrollo industrial a largo plazo para que de acá a 5 o 10 años, aprovechando esta crisis, que la convirtamos en una oportunidad y que veamos que las pymes de hoy sean las grandes empresas de mañana y que las empresas grandes sean las empresas que estén exportando al mundo entero. Entonces, ahora, Pablo, esta es la oportunidad. A ver, te pido parar un poco ahí porque tiraste varios puntos que los quiero ir desarrollando después, que tiene que ver con el plan de reactivación que plantea el gobierno, porque voy a decir políticas de largo plazo para desarrollar las industrias. Vamos a aterrizar eso, qué significa, medidas de protección para la industria local con respecto a lo que va a competir de afuera, porque hay que reconocer que se creó un ambiente especial, curiosamente favorable para la industria local con este tema del cierre de fronteras, porque sí o sí había que proveer al mercado interno y digamos que se le dieron más facilidades. Pero vamos a desarrollar más eso. Quiero ir ahora con el viceministro que está con nosotros, Isaac Godoy, de las MIPYMES, porque se tocaron varios temas, Isaac, acá. Sí. Carlos Jorge habló del tema de la confianza y el tema sobre todo de cómo construimos otra vez la demanda. Sí. No existe. Bruno pone mucho énfasis en el tema del crédito para poder salvar esta situación y llegar al momento en donde justamente se haya reconstruido otra vez esa demanda. Correcto. Todo esto tiene que ver con créditos principalmente. Sí. Recién habló de un tema importantísimo, Pablo, que es el tema de la informalidad, porque sí, si algo reveló esto es el mercado negro poderoso que tenemos en el país, y ahí están los trabajadores informales, 1.200 millones, pero 1.200.000 que estaban cobrando subsidio, y tenemos todas las empresas que no consiguen crédito porque antes se financiaban del mercado negro. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Porque así parece dibujado lo de siempre, ¿verdad? Casi de fórmula clásica, digamos, ortodoxa para crédito para obra pública y préstamos para el sector privado. Pero ¿cómo encaramos las particularidades que tiene este problema? Bueno, primero que estoy muy de acuerdo con lo que opinaron Bruno y don Carlos Jorge. Creo que el tema de la confianza y reactivar el consumo va a ser muy importante.
al momento de diseñar la cuarentena inteligente se quiso, de hecho, introducir una previsibilidad en el proceso. Por eso se prepara una cuarentena inteligente de 4 fases con un proceso. Eso de fondo lo que tenía un mensaje de tenemos un camino. Yo creo que mucha gente lo vio como un camino. Y se trataba también de transmitir cierta certidumbre acerca de los plazos del proceso. Hoy el presidente del Banco Central informaba en el Congreso, daba el dato de que el ahorro de los paraguayos aumentó $1.000 millones en estos 3 meses o 4 meses. Esa es la señal de cuánto la gente dejó de consumir Como en este nunca proceso. es un mal número, porque en realidad la gente en vez de gastar, de consumir, Claro, está metiendo la plata en el banco. entonces, ¿cómo recuperamos la confianza de la gente? Y eso, creo que hay 2 cosas. Lo de la inversión en obras públicas tiene que ver con un programa que ponga a andar los motores, uno de los motores de la economía que más impacto tiene en su cadena de valor y que derrama a sectores importantes. Hacer circular el dinero. Hacer circular el dinero es como una inyección para volver a generar confianza y para El que problema la es que hay gente... mucho en rutas y poco, por ejemplo, en vivienda o en Sí. alcantarillado sanitario, en donde Sí. vos tenés más mano de obra y Sí. además son jornaleros. En el día están Sí. cobrando y consumiendo. Hay también programas de vivienda, hay varias instituciones que invierten, además del Ministerio de Vivienda, la ANDE, el Ministerio de Educación también, FONACIDE también, son obras civiles en general. Entonces, eso es uno de los motores de la economía que hay que echar a andar. Lo otro es tratar de permitir que todas aquellas exportaciones que están en proceso y que no deberían sufrir ningunos inconvenientes, también puedan concretarse, ¿verdad? Y lo tercero es la protección social, que ustedes saben, hay ese segmento más difícil o más vulnerable de la economía que también necesita una cobertura porque está afectada, porque, digamos, la fase 4 todavía no llegó y esa fase 4 abarca una serie de empresas que todavía siguen cerradas. Entonces, es una combinación de factores que funcionaron en el pasado, Luis. Quiero mencionar que el Paraguay creció 6 meses seguidos el año pasado. Los últimos 6 meses, entre septiembre y febrero, el Paraguay creció sostenidamente entre el 4 y el 6%, con lo cual fue el resultado de aquel plan de reactivación de mediados del año pasado. Y básicamente con la misma receta de ampliar programas o de mantener los programas sociales, activar las obras y generar condiciones para el crédito, el Paraguay fue creciendo por las condiciones que tenía. La pandemia frenó ese proceso y hoy estamos en la situación en la que estamos. Entonces, es un plan ambicioso en el sentido de que todavía el gobierno, ustedes saben, no cuenta con todos los recursos, pero sí, además de plantear al Congreso ampliar algunos créditos, también se plantean reformas de fondo que tienen que mejorar el clima de negocio en el Paraguay. Es decir, el gobierno plantea reformas que faciliten el desarrollo de empresas, que faciliten el comercio. ¿Qué cosa? Y que ese clima de negocios también se vea favorecido. ¿Qué cosa, por ejemplo? Porque, a ver, todo lo otro es general y está bien, o sea, no es que digo que esté mal, son, digamos, las políticas de reactivación tradicionales, obra pública, genera puestos de trabajo, se mueve la plata, bien. Sí. Pero lo que nosotros tenemos es que la mayoría de la gente empleada en Paraguay están las pequeñas y medianas empresas y sobre todo en el sector servicios. Ahí está empleada, no está en el sector agricultura, no está en el sector ganadería, está en el sector servicio. Y el sector servicio depende de que haya consumo. Si no hay consumo, se caen las empresas y nos quedamos sin empleo. Claro. ¿Cómo hacemos para estimular ese consumo? Porque Correcto. para que la plata pase a que el consumidor, el ciudadano, vaya a comprar, todavía no sé cuál es el canal. Bueno, y hay que hacer, consideramos que debe ser una alianza de todos los sectores de la sociedad. El sector privado tiene mucho para hacer también en ese sentido. Restablecer la confianza implica primero que la gente pierda el miedo que tal vez se dio con el eslogan "Quédate en casa". Hoy el eslogan es "Cuídate y nos cuidamos todos". Recuperemos el ritmo, salgamos a trabajar, pongamos en marcha las empresas, pero cuidémonos, seamos responsables. Y en ese sentido creo que la gente está interpretando eso con algunas excepciones, pero básicamente conversando con la gente, la mayoría dice: estamos recuperando la actividad económica, estamos llegando al 30, 40, 50%, pero aún estamos lejos. Yo creo que, voy a decir un par de medidas. El Banco de Fomento empezó a promocionar compras con tarjetas de crédito
a plazo, sin intereses, etcétera. Es una medida que incentiva el consumo. Por otro lado, hoy vemos en los shopping cómo los comercios empiezan a promocionar ofertas, 2x1, 40%, etcétera. Pero eso requiere también de una articulación o de una conjunción, una cohesión social que esté generando esa confianza de la gente para volver. Paremos un poco ahí. Carlos Jorge, ¿cómo conseguimos confianza? ¿Que hay que cambiar el gabinete? Señales, no, bueno, quizá señales concretas. Por ejemplo, hablaba el viceministro de nos cuidamos entre todos. Nosotros nos cuidamos, el sector privado cumplió, el sector público no cumplió. Nos están controlando a la gente que tiene, solamente nos controla a nosotros y el resto. Están bailando en las calles, están haciendo fiestas, hay contagiados en cuarteles, hay contagiados en cárceles. No, cuidado. No es justo y no va a ser tolerable que nosotros que hemos cumplido, que nos hemos encerrado meses y que hemos cerrado nuestras empresas y que hemos perdido dinero y que hemos despedido gente y hemos perdido clientes, hemos perdido el mercado, tengamos que sacrificarnos por gente irresponsable que no está haciendo cumplir las leyes o no está controlando adecuadamente. Esas son señales de confianza, Luis. Segundo, la calidad del gasto. Hasta ahora no se mejoró nada. Nosotros hemos despedido gente, el sector público no despidió a nadie, ellos sin ningún problema. Parte de los 1.600 millones de dólares, que también se debería explicar mejor, porque ni vos ni yo no entendemos adecuadamente cómo se ha utilizado esto, a pesar de las explicaciones, hay cosas que cuesta mucho entender, ¿verdad? Pero en realidad... entiendo, va al tema de el esfuerzo que hicimos. Los trabajadores del sector privado, mucha gente se quedó sin empleo, o está cobrando un subsidio, o le recortaron. En el sector público todo el mundo cobra 100%. Sin ningún problema, porque eso está, quiero ir a los números, ¿verdad? A mí me gusta hablar con números. La economía del Paraguay es más o menos 40.000 millones. El presupuesto general de gasto subió ahora de 13.900, va con la pandemia, va a ir a 15.000 y algo. De ese 15.000 y algo, 94%, 93,5%, 94% es gastos rígidos, dentro de gastos rígidos 75% de salario, que no se puede dejar de pagar. Gusto o no guste, y tienen que prestar, tienen que inventar, tienen que, bueno, listo. Entonces esas son señales que el sector privado, ¿por qué yo tuve que echar gente y del otro lado? Porque al final del día todo lo que se hace, bien o mal, terminamos pagando nosotros. Ese dinero que se está repartiendo hoy, Isaac, no es que sale del cielo, no es que sale lo ponemos nosotros, los que pagamos impuestos, o se presta. Para alguna gente que cree que los bonos son gratis, no, los bonos se pagan. Vamos a pagar nosotros igual. No, y nuestra deuda ya está en el límite. No podemos seguir endeudándonos, a menos que sea vos tocaste, y tocó también Isaac, obras públicas. Obras públicas no solamente derrama dinero, nosotros necesitamos desesperadamente ser más competitivos y productivos teniendo infraestructura adecuada. Estamos atrasados por décadas. Sí. Entonces, yo quiero ir a lo siguiente. Señales. Hay señales que son muy importantes, ¿verdad? Cómo nos comportamos, cómo actuamos, hasta cómo nos vestimos. La economía funciona en base a expectativas, como dijimos, e incertidumbre. El COVID nos trajo una incertidumbre que no conocíamos, ¿verdad? Las incertidumbres eran temporales antes. El COVID empezó, pues no sabemos cuándo ni cómo va a terminar. Entonces eso aumenta la incertidumbre. Y si no tenemos, como dije, un claro sentido de dirección, si no mejoramos la calidad del gasto, si no reformamos el Estado integralmente, no es reformar nomás el Estado por parte, hay cosas que se tienen que hacer para ser más eficientes, para ser más diligentes y para mejorar la calidad de los servicios públicos para la gente. Es muy difícil defender a ANDE o a ESAP, etcétera, etcétera. Y eso es lo que la gente interpreta como parte de pues vos pagás por ANDE, vos pagás por ESAP. Y ese tema de que la gente ahorró más, no sé si es tanto así, ese es dinero del Banco de Fomento, no sé si va a la gente. La banca privada también. Una parte. Aumentó de manera significativa. Sí, pero fíjate en lo del Banco Fomento, fíjate en los números, va por ahí también una gran parte. Entonces, ¿cómo estamos construyendo nosotros Está bien, el plan de reactivación económica tiene los componentes que son los racionales, los lógicos, pero yo creo que hay necesidad de más diálogo entre el sector público y el sector privado, con todos, no con algunos nomás, con todos, para ver hacia dónde queremos ir, cuáles son las posibilidades, y ahí yo quiero ser positivo. Probablemente el país que mejor va a salir de la pandemia es Paraguay, porque todavía tenemos positividad fiscal, claro, a diferencia de Argentina o Brasil. Claro. Pero, por ejemplo, imagínense ustedes, vos hablaste recién de frontera cerrada, y el contrabando que estamos teniendo hoy, impresionante. ¿Y qué va a pasar cuando se abran la frontera? Nos van a arrasar con el dólar a 6.700, 6.800. Entonces son temas que tenemos que sentarnos y empezar a hablarlo, porque si no, esa positividad o esa
ese beneficio macrofiscal que teníamos se puede descomponer. Se puede perder, y no claro. podemos nosotros enfermarnos con Argentina o con Brasil. Ellos tienen otras enfermedades. Bruno, el tema de los créditos, bueno, ahora se hizo un cambio, me parece que finalmente va a promulgar el presidente este cambio del FOGAPI, esta ampliación, entiendo, pero digamos, por un lado la garantía va a aumentar al 90, hoy está en un promedio de 75, pero van a tener que competir con las otras empresas también por ese crédito. Claro. Sí, es así. Hoy estuvimos reunidos con el señor presidente, también con el ministro de Hacienda, y además de eso, después de esa reunión estuvimos reunidos con la Comisión del Senado de Presupuesto. En ambas reuniones lo que hicimos fue intentar asegurar que llegue realmente el financiamiento para FOGAPI, porque la ley que se aprobó en el Senado es una ley que permite que se reasignen fondos de la ley de emergencia para FOGAPI, pero que no obliga, tampoco agrega fondos a FOGAPI. Entonces, efectivamente no creció FOGAPI con esa ley y por eso nosotros estábamos interesados en pedir el veto parcial, porque existen dos componentes de la ley que sí son positivos. Primero, la ampliación de la garantía al 90% y segundo, que se simplifica el proceso de cobro de la garantía para el banco, para la entidad financiera. Entonces, eso sí estamos de acuerdo. Y estuvimos hablando hoy con el señor presidente y le pedimos que nos garanticen que van a poder trasladar los fondos no ejecutados de salud para FOGAPI, porque es urgente, esto ya no puede esperar más tiempo. El señor presidente nos dijo, yo estaría dispuesto a hacerlo si es que los senadores se comprometen a cubrir lo que vamos a usar de salud ahora para cubrir FOGAPI, pero para cubrir eso después en salud también cuando sea necesario. Es decir, si fuera necesario en el futuro, por la ejecución que se logra en FOGAPI y por la necesidad de salud, que los senadores se comprometan a eso. Y a nosotros nos pareció razonable eso, entonces se lo pedimos hoy a los senadores y pedimos, y todavía no hicimos por escrito porque no tuvimos tiempo, pero mañana vamos a mandar por escrito a todas las bancadas para que nos respondan con su compromiso para poder respaldar esa decisión y asegurar esos fondos. Y de cualquier manera, sabemos que no es suficiente con eso, sabemos que hay muchísimo que hacer. Porque fíjate que si logramos que se vayan 200 millones de dólares, que son los que están libres, digamos, sin ejecución en salud, a FOGAPI, estamos hablando de prácticamente 600 millones más de 600 millones de dólares que deberían distribuirse en créditos a MIPYMES. Y eso depende del sector privado, y el sector privado es una pieza fundamental para este proceso, porque el BNF no tiene la capacidad de ejecución y no tiene tampoco el market share, digamos, ellos manejan el 6% de la cartera crediticia del país y no son un banco hecho para trabajar, lamentablemente un banco de fomento que no llegó a ser todavía un banco de fomento, ahora se está buscando reformar, ¿verdad? Entonces, yo creo que existen muchas alternativas y existen muchas soluciones, pero quiero nomás aclarar que nosotros estamos convencidos de que esto no va a pasar si nos pasamos peleándonos entre los paraguayos. Tenemos que encontrar puntos de acuerdo que sean suficientemente fuertes como para mantenernos unidos a pesar de nuestras diferencias. Y yo creo que estamos llegando a un punto donde nos estamos dividiendo los paraguayos después de habernos unido para vencer al coronavirus al inicio. Y eso es un tema muy riesgoso para la reactivación económica. O sea, si queremos que nuestro país salga adelante, tenemos que lograr, primero que nada, que el Poder Legislativo haga su trabajo bien y que el Poder Ejecutivo cada vez mejore también y haga su trabajo bien. ¿Qué tipo de división vos decís? ¿De tipo división política o a qué te referís? Y existen muchos conflictos hoy bueno, para empezar, el tema de FOGAPI quedó en el medio así como quedó por culpa de una pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuál era la pelea? El Legislativo le reclamaba al Ejecutivo que la ejecución era mala, la falta de transparencia, nosotros coincidimos, hubo falta de transparencia, hubo una mala ejecución, coincidimos en eso, pero no por eso tenés que dejar huérfano al sector del 67, que emplea el 67% de la población económicamente activa. Y eso fue lo que nos hicieron. Por eso nosotros salimos a gritar a los cuatro vientos, dennos por favor el lugar. Que también son consumidores, no te olvides de eso. Claro, por supuesto. Por eso la oportunidad de reactivación tienen proveedores que a lo que existe, se tienen que comprar. la oportunidad de reactivación que existe es enorme si le damos crédito a las MIPYMES. Nosotros hemos trabajado uno a uno y también el viceministro Isaac ha hecho un trabajo feroz para esto. Yo me saco el sombrero porque no es fácil toda la presión que tiene el viceministro encima. Y les digo, nosotros hemos trabajado con MIPYMES que recibieron créditos y gastaron ese dinero en el mercado.
O sea, esos son, bueno, los locos lindos, digamos, los emprendedores que estamos totalmente locos porque pensamos que en la plena pandemia hay que seguir invirtiendo para seguir con nuestros negocios funcionando y lo vamos a seguir haciendo. Si nos dan los recursos, nosotros vamos a ayudar a reactivar la economía en parte, no vamos a solucionar todos los problemas, pero va a ser una parte importante. Vamos a hablar enseguida con Pablo porque hay algo que va a pasar probablemente a nivel mundial después de esta pandemia, es que se van a volver seguramente a ciertas prácticas proteccionistas. De hecho, ya hay algunas primeras señales en las grandes economías. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante eso? ¿Mantenemos la actitud que tuvimos siempre de total apertura a nuestros mercados o también empezamos a cuidar a nuestra industria? Tema difícil. Lo vamos a discutir enseguida, tenemos que hacer la pausa. Bueno, me voy a recordar otra vez quién está con nosotros porque hay gente que me está escribiendo, me dice ponerle un zocalito para saber quiénes son tus panelistas. Bueno, alguna gente no necesita presentación, Carlos Jorge Bierman. Pero se debería poner igual. Igual, no, podemos ponerle el zocalito por lo menos ahí. Carlos Jorge Bierman, presidente de la CAP. Está Bruno de Felipe, presidente de la CEPI. Isaac Godoy, que es viceministro de las MIPYMES. Y Pablo Duarte, que está desde Zoom, presidente de la UIP Joven. Y Pablo, justamente te quería preguntar, cuando vos decías, este es el momento de pensar en políticas de mediano y largo plazo para la industria, ¿estás hablando de plantearnos de alguna manera, por ejemplo, las compras del Estado que priorice la industria local? ¿Estás hablando de barreras arancelarias? ¿De qué hablamos? Porque digamos, como las fronteras se cerraron, en un primer momento el tema del contrabando parece que menguó. Hoy rápidamente se adaptaron, ellos mejor que nadie, a cualquier situación y la sensación es que otra vez tenemos los mismos niveles de contrabando de siempre. Pero ¿a qué te referías vos cuando hablas de estas políticas de mediano y largo plazo? No te estoy escuchando. ¿Vos me escuchás, Pablo? Disculpame. Ahora sí. Si me dejas hacer una breve introducción, Luis. Acá tenemos que entender que el valor del apostar a la industria nacional, el valor real de que $1 que se invierte en industria nacional, no solamente en compras públicas, sino a nivel de compras en general, es $1 que queda en su totalidad en Paraguay, genera mano de obra y empleo dentro de Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que hoy, para preservar los empleos, que realmente que genere el efecto multiplicador sobre el desarrollo de la industria nacional, tenemos que ver cuáles son los sectores de la industria que realmente nosotros queremos potenciar y que queremos desarrollar, porque esos van a ser los que van a generar el efecto multiplicador en la economía y va a permear en toda la economía. Acá tenemos que entender de que detrás de un producto de industria nacional se debe beneficiar toda la cadena de producción, desde en muchos casos, desde la agricultura familiar, desde toda la cadena logística hasta llegar a la fábrica, en la fábrica toda la microeconomía que funciona alrededor de las fábricas, todo lo que es la cadena de vuelta de distribución. O sea, es toda una cadena que se ve beneficiada dentro o con apostar a productos de industria nacional. Y ojo, que nosotros jamás venimos a decir de que se apueste a productos nacionales solamente por el hecho de ser paraguayos. Hoy vemos de que los productos de industria nacional son iguales o mejores que los productos importados que existen en plaza. Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son los productos que podemos producir localmente, que realmente tenemos la capacidad de producir localmente. Y quiero realmente destacar un acuerdo que se hizo para lo que es compras públicas a través de la AICP, donde ellos se dieron cuenta de que ellos podían producir batas localmente, que no hacía falta traer de China las batas para poder darle y poder protegerle a nuestro personal de blanco. Entonces, ahora, Pablo, ellos a través... Sí. Pablo, me gustaría aterrizar, me gustaría que seas concreto, o sea, ¿de qué estamos hablando? Digamos, por ejemplo, establecer que el Estado solamente cuando hay industria local, compre industria local. Es decir, aterricemos en esto, porque claro, lo que está diciendo es muy lógico. Si se compra un producto de industria local, hay trabajadores paraguayos detrás de ese producto. Si compra un producto importado, bueno, son trabajadores que están afuera.
Pero ¿eso qué quiere decir cuando vamos a hablar de política pública? ¿Restringir nuestro mercado? ¿Cerrar a la importación de los productos que se están fabricando localmente? ¿De qué hablamos? Y acá tenemos que hablar, número uno, luego de lo que es el contrabando, una lucha con mucho más agresividad a lo que es el contrabando. Eso no es proteccionismo, eso es realmente apostar a la formalidad, ¿verdad? Después podemos hablar de incentivos fiscales a lo que son los productos nacionales. Podemos, si bien hay muchas oportunidades en compras públicas, tenemos que hacer que eso sea accesible también a las pymes. ¿Cómo hacemos de que sea accesible a las pymes? Con políticas que realmente eliminen los intermediarios para que sean las pymes directamente beneficiadas cuando el Estado compre de compras públicas, porque podemos hacer 1.200 compras públicas y políticas de Estado para que se beneficien las pymes, pero si realmente hay toda una mafia dentro de lo que es las compras públicas, los que se benefician son los que están dentro de la mafia. Entonces trabajemos para que realmente en lo que es compras públicas, por ejemplo, que se hagan directamente las compras a las pymes, que vaya directamente las compras a la industria en sí, no que quede otra vez en toda la cadena de intermediación. Tenemos que trabajar para desburocratizar las instituciones públicas, o sea, las instituciones públicas no tienen que ser una barrera a la hora de querer hacer industria. No puede ser que nosotros, porque yo provengo del sector alimentos, que tenga que considerar un tiempo de un año para poder tener mi registro sanitario, para poder comercializar mis productos. Entonces, dentro de este plan de reactivación económica, tenemos que contemplar algo realista que tenga en cuenta todas esas barreras que existen dentro del sector público a la hora de poder hacer industria, ¿verdad? Entonces, tenemos que encadenar el valor, entender de que los incentivos es lo que necesita la industria nacional, no el proteccionismo, se necesitan incentivos, que el emprendedor realmente diga o vea el beneficio de ser formal. De vuelta acá, y quiero agregar un poco a lo que dicen los otros compañeros. Acá hay una gran desconfianza de parte del sector privado hacia el sector público, que es lo que genera también el no querer formalizarse. Entonces, trabajemos juntos para que realmente los incentivos a la industria nacional generen o que sea atractivo para el emprendedor, para las pymes formalizarse, porque al final están dentro de un plan a largo plazo que con el gobierno les ayuda a desarrollarse para poder ser empresas grandes a través de compras públicas, a través de incentivos tributarios, con una lucha frontal al contrabando, que es el flagelo más grande que tenemos nosotros dentro de la industria, y que realmente empecemos a ser nosotros fanáticos de lo que nosotros podemos producir localmente, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una bajada de línea de parte de las autoridades de que exigir al máximo la calidad, el cumplimiento en lo que es cantidad para lo que es industria nacional para compras públicas. La transparencia no puede ser negociable en ningún momento, pero tiene que ser prioridad la industria nacional en todo tipo te pido un paréntesis, Pablo, creo que quedó muy clara la idea, y me gustaría preguntarle a Carlos Jorge, mencionaba repetidamente, Pablo, el tema de la informalidad, porque digo, el sector servicios ahora tiene que volver a competir, hay pocos clientes, o sea, hay poca demanda en este momento, y vos tenés, muchos van a estar seguramente en la informalidad otra vez, o van a pagar impuestos, no van a pagar IPS, eso significa que van a vender más barato que lo que vos estás vendiendo. ¿De qué vive el Estado, Luis? El Estado vive de tres cosas. Esto es un Estado privilegiado, no todos los estados tienen royalties. Paraguay vive de los impuestos que pagamos nosotros, y no es que se paga poco en Paraguay, pagamos entre poco, que no es lo mismo. Después, si me das oportunidad, quiero hablar un poco más de ese tema. En segundo lugar, de los préstamos que hacemos vos sabés que de cada 100 guaraníes que ingresa hoy día al Estado, 40 ya está predestinado para pagar la deuda interna y externa. Claro. Solo que eso otra vez se refinancia, porque como no te alcanza lo de todas maneras, entonces hay que tener... bicicleteo permanente. Nosotros somos hemos inventado una fábrica de bicicletas espectacular. Bueno, pero la bicicleta se mueve, o sea, la bicicleta es estable porque se mueve, se para y se cae, cuidado. Sí.
Entonces, ¿de dónde más saca dinero el Estado? El Estado, presupuesto general de gasto 15.000 millones, 15.000 y algo ahora, recauda 4.000, va a recaudar menos, los 3.000, las 3.000 empresas que son el 90% de la recaudación del fisco están facturando mucho menos, pero muchísimo menos, y van a pagar menos impuestos también. Entonces el Estado, quiera o no quiera, va a tener que acomodar su estructura de gasto. Y si no lo hace, va a seguir endeudándonos, y eso nos pone en peligro, ya en un peligro de deuda generacional. Pero también hay un problema de calidad del gasto. No es solamente gastar, nosotros queremos que se gaste bien. ¿Por qué vos pagás impuestos, Luis? Yo iba a ser un poco de periodista. ¿Por qué vos pagás impuestos? Porque es obligatorio. Sí, para cumplir la Es una ley. imposición. Sí, pero no solamente vos pagás impuestos porque muerte y los sos... impuestos. No, yo sé, pero vos pagás impuestos porque sos parte, sos un ciudadano constituyente del Estado. Sí. Y pagás impuestos no solamente para cumplir la ley, vos pagás impuestos para que tengas contraprestaciones de servicios, salud, educación, seguridad, infraestructura, justicia. En realidad no tengo nada de eso. Bueno, pues espera, a eso quiero No, llegar. claro. Entonces Pago todo también privado. hay que terminar con esa teoría de que se pagan poco impuestos en Paraguay. 10% puede ser el impuesto más alto del mundo, Claro. si no estás recibiendo contrapartida nada. Y además, hablábamos recién con Bruno, vos tenés en la espalda, hay un 40% de evasores. Nosotros no hablamos más de informales, esa es una forma muy sutil de definir a la ilegalidad, ilegales. Hay un 40 y pico por ciento de ilegales que cada vez que vos pagás impuestos, vos le estás también cubriendo a ellos. Ellos también usan los servicios, ellos también, y en una pandemia, y me parece bien, se hizo una ayuda social para minimizar el problema que podíamos tener. Entonces, nosotros hablamos de obras públicas, por supuesto. Paraguay está tenemos décadas de atraso en obras públicas. No podemos ser competitivos si no tenemos caminos, rutas, puentes, etcétera, etcétera. Segundo, hay que mejorar la calidad del gasto y redireccionarlos. Hay que ver dónde se malgasta, dónde hay gastos superfluos, etcétera, etcétera. Y eso utilizarlo para salvar a empresas que están haciendo bien su trabajo o que pueden tener futuro, sin ninguna duda, por ejemplo. Y tercero, y muy importante, tener un plan. El plan tiene que ser conocido, tiene que ser expuesto, conocido y tiene que ser consensuado entre todos. Si nosotros podemos lograr algo así, yo creo que Paraguay es un país que, sin ninguna duda, va a ser el país que mejor sale de esta pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones, estamos en la ubicación adecuada, tenemos una situación macroeconómica privilegiada todavía, que tenemos que tratar de mantener a como dé lugar. Ahora, Carlos, porque no es un poco cándido suponer que vamos a tener un plan consensuado? No, por O eso... sea, ¿vos crees que con esta clase política va a tener un plan consensuado? No, pero yo no me que puedo... suponga recortar No, gasto, que es la base de su plataforma. No somos ingenuos. No, pero te digo nomás una... van a tener que recortar de todas maneras, pues no les va a alcanzar el dinero, Luis. No, eso es categórico. Entonces, van a tener que recortar porque no van a... Y nosotros no vamos a pagar más. No podemos pagar más porque estamos... La mayoría de las empresas, estas 3.000 empresas que son el 92% de todo lo que entra a 4.000 millones era lo que recaudaba el fisco y el resto es entes públicos. Y hay una diferencia casi de 2.000 millones ahí con la administración central, etcétera, etcétera. Eso sí no se mejora la calidad del gasto. Eso significa, y hay gente muy buena del sector privado, hay gente que sí hace su trabajo y le está cubriendo a los que no hacen su trabajo. Eso tampoco no es justo. En el sector público, decir. Claro, ¿Sí? en el sector público, perdón. Entonces nosotros decimos que es la pandemia el momento exacto, el punto de inflexión para, bueno, ¿qué tenemos? ¿Cómo mejoramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué cambiamos? ¿Cómo trabajamos en conjunto? ¿Hacia dónde queremos ir? Ahora, yo estoy de acuerdo porque tengo un problema... Pero ingenuos no somos, perdón, Luis. No, te digo nomás en el sentido No, de... yo sé, pero te digo claro, nomás. es lo que se tiene que hacer, pero yo me doy cuenta que está el sector privado que tiene la idea clara porque, claro, está en el terreno, vos cuando estás ahí peleando en el lodo, ¿sabes? Supervivencia. Es supervivencia. Sí. Está el sector técnico del gobierno que tiene ideas claras de lo que hay que hacer. Pero después está ese monstruo que es la clase política que responde a cuestiones inmediatas. Estamos a 3 años de las próximas elecciones, tenemos las elecciones municipales y su clientela política no podemos seguir secuestrados por esa clase política. Pero el problema es que también ellos responden a la hinchada. Y la hinchada no es racional. La hinchada es emotiva. O sea, vos hoy hablás con la gente de una nueva ley para el servicio civil, una nueva ley de las compras públicas, y le importa un pito. Está en otra cosa en este momento. Y esa clase política sabe cómo siente la hinchada. Entonces vos tenés un senador que dice, vamos a subsidiar
las tarifas eléctricas a tutiplé para todo el mundo. No importa de dónde salga la plata, no le importa a ese senador porque él no tiene que conseguir la plata para pagar. No, es la plata. No es de él la plata. Entonces, ahí es donde yo encuentro que tenemos este serio problema. Hay un sector que es irracional, que responde a una masa que hoy, con la pandemia, es más irracional que nunca. Pero Luis, si me permitís un minuto nomás. Sí. Está cambiando. Yo creo que la gente, la pandemia, estar encerrado, cerrar empresas, sacar gente, tener menos dinero, etcétera, etcétera, hace que mucha gente esté reflexionando, pensando, y el criterio está cambiando. Yo creo que el ciudadano se está convirtiendo en más exigente. El habitante está convirtiendo en un ciudadano y se está volviendo más exigente. Y dice, espera un poco, estoy encerrado en mi casa y no tengo luz. Se me corta. Se me corta la luz. Y ya no tengo Netflix, y ya no puedo ver N Paraguay, no le puedo ver a Luis Vareiro, por ejemplo. Está perdiendo este programa fantástico. Me quiero bañar o me dicen tenés que lavarte la mano cada 5 minutos, como si no tengo agua. Espera un segundito. Y tengo que comprar ¿cómo se llama? El gel y no tengo plata. Entonces ahí el ciudadano empieza a razonar y a racionalizar de otra manera. Sí. Y eso está produciendo cambios. Y va a producir cambios, sin ninguna duda. Luis. No, quería decir que hay un plan. Ñapuá Paraguay es un plan que no es solamente un proyecto de ley para debatirlo en el Congreso, es un plan, se está socializando, son toda la semana anterior y esta semana están planificadas reuniones de socialización, se está construyendo el consenso para llevar adelante el plan y se quiere llegar al Congreso con un cierto consenso. Ese plan incluye reformas de fondo muy importantes, como lo que decía don Carlos Jorge, se está trabajando sobre la calidad del gasto, se está trabajando en la reforma del servicio civil. Hay un proyecto de reforma de la seguridad social, una seguridad social más incluyente, más abarcante. Se está trabajando en la reforma de las compras públicas, se está trabajando en la simplificación de trámites, la digitalización y la reducción de aranceles. A eso me refería con clima de negocios. Eso que decía Paulo. Paulo hablaba, no podemos esperar 6 meses o un año por unos registros para poder vender formalmente a un supermercado. Entonces hay un montón de temas que sí se plantean y realmente es una oportunidad para hablar de estas reformas que son problemas estructurales que veníamos arrastrando. También se habla del fortalecimiento de la banca pública. Decía Bruno, 6% de todo el mercado apenas el BNF. El crédito agrícola, a pesar de sus limitaciones, entrega 17.000 créditos en 4 meses. Imagínate si tenía la fortaleza y la tecnología y la capacidad adecuada para atender al sector. Todavía no fondeamos el fondo ganadero, ahora se plantea. No había un fondo de garantía para vivienda, ahora se plantea. El FOGAPI no existía, existía pero no estaba fondeado adecuadamente. Hoy salvó 51.000 empleos. O sea, sin dudas es una oportunidad y el gobierno está haciendo lo posible en el sentido de atender la emergencia, pero también nos estamos tomando el tiempo para ver cuáles son las medidas de fondo que hay que revisar. Se está construyendo de manera participativa. Hoy mismo, lo decía Bruno, tuvieron oportunidad ellos de hablar con el presidente en el Congreso. Antes de eso, y ya de hace unas semanas, los debates fueron intensos, realmente con la banca pública, con la AFD, con el Ministerio de Hacienda. ¿Qué tipo de PTO necesitamos ahora? No es más el mismo que el PTO de marzo. Ahora tiene que ser otro tipo de asistencia social, otro enfoque, otro segmento. Y eso se debatió bastante, ¿verdad? Entonces, hay un equipo de trabajo que está pensando en las medidas que se tienen que tomar en esta coyuntura, pero también tenemos que mirar a mediano plazo, porque ahí radicaba la importancia de fondear el FOGAPI nuevamente por el mediano plazo, porque así como estamos, las garantías van a ser en agosto, prácticamente van a estar ya asignadas. ¿Y qué hacemos después en el momento en que necesitamos retomar, digamos, la senda del crecimiento? Entonces, creo que estamos en un momento clave, estoy de acuerdo con don Carlos Jorge, este es el momento de construir eso. Y el gobierno está muy abierto a eso. En ningún momento el ministro de Hacienda lo ha dicho públicamente. Es el momento de hablar de la calidad del gasto. Lo ha dicho, lo ha reconocido y eso expresa la voluntad de trabajar en ese sentido. Por eso me parece que estamos de acuerdo en el momento clave. Y ahora vamos al Congreso nuevamente con 3 o 4 temas muy importantes que requieren el consenso de la gente. Porque si bien vos mencionabas la hinchada, etcétera, pero
también en el Congreso, debatiendo y explicando bien las ideas, creo que hay también oportunidades de ciertos consensos. Por ejemplo, Yo le repito, trataba de cándido hace rato a Carlos Jorge, lo tuyo ya es naif. no, pero hoy en el Congreso estábamos escuchando, todos valoran el trabajo. Menciono 3 o 4 temas. Nadie niega la necesidad de fortalecer el crédito agrícola, el fondo ganadero. Nadie niega la necesidad de trabajar en simplificación de trámites, en reducir aranceles, en incorporar tecnología. Todos dicen que en ese sentido podemos avanzar. Sí hay reclamos, obviamente, por la lentitud, por la burocracia, pero yo creo que, o sea, tenemos fe en que podemos construir con diálogo esos consensos. Luis. Se me acaba el tiempo, Bruno, sí. Quiero mencionar nomás y reiterar que acá es como que estamos como un sapo que está en el agua, que se está calentando lentamente y no reaccionamos, ¿verdad? La urgencia es feroz. Nosotros estamos realmente desesperados. Yo recibo llamadas de gente de todo el país, literalmente yo como ACEPI, digamos, nosotros hemos recibido llamadas de gente de todo el país que está desesperada porque perdió sus oportunidades, perdió su sueño que había construido. Hay una clase media emprendedora que no existía hace 15 años en Paraguay, que hoy está perdiendo su lugar que se había ganado con mucho esfuerzo y sacrificio. Y esa clase media emprendedora, si no hay reacciones reales, concretas, de parte de toda esa clase política que mencionás, Luis, yo estoy seguro que va a salir a defender sus derechos y a transformar este país como sea. Porque no podemos esperar más para que de repente se solucionen mágicamente las cosas, ¿verdad? Entonces hace falta que se tomen medidas urgentes, drásticas. Sabemos que estamos en un avión que está en plena tormenta y que hay que arreglar el avión en pleno vuelo, pero no podemos seguir dando vueltas y no podemos seguir de alguna forma ignorando las necesidades de la sociedad paraguaya. Y acá no se está pidiendo un subsidio, no se está pidiendo un regalo, se le está pidiendo que hagan su trabajo a los miembros, a los políticos y que se hagan su trabajo a los miembros del Poder Ejecutivo. Y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, que es mantenernos en pie a pesar de una pandemia, a pesar de poca asistencia del gobierno y seguir empleando a 7 de cada 10 paraguayos. Entonces ese es nuestro pedido y esa es nuestra invitación también de que se tomen en serio esto, porque no estamos acá de alguna forma simplemente hablando y tranquilamente hablando. No, estamos muy preocupados y estamos urgidos porque hayan medidas mucho más asertivas. Yo cierro ya con Carlos Jorge, porque se me acabó el tiempo. Carlos Jorge, en estos días un grupo de académicos emitieron un comunicado donde ellos hablan de la necesidad de buscar un nuevo trato social, un nuevo acuerdo social, ¿verdad? Que incluye, bueno, obviamente ellos dan las cuestiones que les parece, todos tenemos opiniones al respecto. Te pregunto para cerrar, ¿existe ese diálogo del que estaban hablando, que se está convocando a los sectores, que esté la clase política también en esa mesa? Porque si no, al final hablamos solos. Nada aglutina tanto como la desesperación. Estamos reuniéndonos, estamos hablando, estamos alineando, a pesar de los intereses particulares que podemos tener, o sectoriales, más particulares que sectoriales en realidad. Pero yo creo que un buen glue, una buena goma de aproximación es la desesperación. Me gustó el ejemplo del sapo. El problema es que no hay agua, no. Sí, encima nos estamos cociendo en una paila. Una visión, Luis. Me trataste de cándido, me gusta eso. Pero está bien, nosotros pensamos, yo soy optimista. Yo creo que Paraguay, pasada la pandemia y si hacemos relativamente bien las cosas, Paraguay probablemente es el país que tiene más, si nos comparamos con Brasil y con Argentina. Me decía un amigo el otro día que Brasil, para entrar en un escenario económico adecuado, necesita 500.000 millones de dólares para empezar a hablar. El caso de Argentina, tiene que venir el Papa con una carta que confirme que Dios es argentino, porque si no, no hay solución. Nosotros no tenemos esos problemas. Por eso que yo insisto, no nos enfermemos con ellos. Blindémonos, hagamos las cosas que tenemos que hacer. Sí, es cierto. ¿Sabes qué me gustó? Destaco esto. El otro día cuando se hizo el lanzamiento del plan de reactivación económica, estuvo el presidente. Esa es una señal. Se interesó el presidente, estuvo ahí con sus ministros. Ya es una buena señal. Insistamos, trabajemos juntos en el plan, critiquemos o que se corrija lo que para nosotros no sea adecuado y miremos para adelante. No seamos también a mucha gente le conviene que miremos para abajo. Vamos a ligar una... Me encanta el optimismo. Pablo, para cerrar, cortito.
No, yo estoy totalmente de acuerdo y que realmente se necesita la colaboración de todos. Esta es una tormenta que tenemos que atravesar todos juntos. Realmente, más que nunca hoy, seguir hacia adelante, seguir preservando los empleos, seguir apostando al trabajo formal, al trabajo honesto, en tiempos tan difíciles como estos, son los que hacen y marcan la diferencia o sea, hoy seguir apostando y seguir manteniendo los empleos es hacer patria, es realmente apostar al país, seguir endeudándose para mantener nuestras nóminas de trabajo, porque toditos nos estamos endeudando para mantener nuestros trabajadores, para seguir dándole el sustento a miles de paraguayos, y eso es realmente hacer patria hoy, y realmente necesitamos la colaboración de todos los sectores, tenemos que estar juntos en esta pelea. Realmente tenemos que dejar de lado las diferencias y entender de que si no trabajamos juntos, el sector financiero, el sector público, el sector empresarial, juntos, empujando hacia adelante, no vamos a salir a ningún lado, y realmente todos soñamos que atravesemos esta tormenta y podamos realmente ver un nuevo Paraguay, un Paraguay que compita a nivel mundial, y ese es nuestro sueño como jóvenes, y creo que todos juntos estamos peleando hacia ese rumbo. Gracias, Paulo. Así que gracias por el espacio, Luis. Saludos a todos. Gracias. Bueno, yo les agradezco a todos. Esto es apenas un primer pantallazo, ahora hay mucho por debatir. Vamos a traer a la gente de la clase política, representantes de la clase política. No es que todos también ese día, Luis. Claro, y claro, el tema es conversar con él. Porque primero, no es que todos son miserables, hay mucha gente muy interesante. Mucha gente buena. Muy interesante, muy racional. Somos la mayoría, pero no tenemos la forma de controlar. Además, a todos nos conviene que esto salga bien, porque hasta los que están robando van a poder robar más, porque a los pobres es más difícil robarle, ¿verdad? Si nos mantienen pobres, tampoco gran cosa nos van a sacar. Hacemos la pausa. Enseguida voy a estar con el Chapori, un hombre que con un esfuerzo tremendo había conseguido una estrella Michelin, un capo, y también con esta cuarentena tuvo que cerrar todo. ¿Cómo haces para reinventarte después de toda una vida de esfuerzo tremendo? Hablamos enseguida con él. Breve pausa, ya volvemos. Impresionante. La deuda externa paraguaya se inició con los empréstitos de la banca inglesa en 1871 y 1872, luego de la Guerra de la Triple Alianza. Máximo Terrano, en representación del gobierno paraguayo, firmó el contrato con la empresa inglesa Waring Brothers para la colocación de 1.500.000 libras esterlinas en bonos en ambas operaciones. A causa de la cesación de pagos y posterior renegociación de la deuda, se tuvieron que entregar casi 11.000 kilómetros cuadrados de tierras del Estado como pagos de intereses vencidos. La deuda con la Waring Brothers se terminó de pagar en 1964. Bueno, estamos ya con Rodolfo Ángelsey, el Chapori. Hola, Rodolfo. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo estás? Placer estar acá contigo. Un placer. Bueno, primero tengo que decir que estoy contentísimo porque me contaste fuera de micrófono que volviste a abrir. Así es. Pero antes de volver a ese tema, dijiste una estrella Michelin. Sí. Y no, salí entre los 47 mejores chefs o restaurantes de América Latina. Ah, ya, ese es. Michelin, como marca, solamente hay en Brasil. Ah, mira, no están todavía. No hay en Argentina, no hay en Perú, no hay en México, hay en Estados Unidos y en Brasil. Solamente en América. Bueno, mira, primero te quiero contar que había escuchado la nota que te hizo, creo que fue Santi. Hablaste con Santi la primera vez en radio, en Monumental. Sí. Y vos sabés que nunca había percibido con tanta crudeza lo duro que era la cuarentena, hasta que te escuché con tanta bronca, ¿verdad? Porque era un trabajo de toda tu vida. Sí. Contar que cerraste y bueno, que esta historia de la reinvención sonaba a farsa, ¿verdad? Era tan cruel hablar del tema. Sí, a delivery, a nada. A nada, ¿no? O sea, llegó un momento en donde bajaste la persiana y se acabó el negocio. Y sí, porque el presidente prohibió que la gente se mueva de noche. Claro. O sea, era un edicto a partir de las 20 horas a tu casa. Y la gente sale a cenar a esa hora. ¿Qué voy a hacer? Entonces hay que cerrar el restaurante. Cerramos el 14 de marzo y yo dije que vamos a estar cerrados seguramente, porque yo me asusté bastante cuando comenzó a hablar el ministro, que lo quiero mucho a Mazzoleni, no lo conozco, pero lo respeto. También le respeto mucho a Sequera. Y me asustaron. En mayo vamos a tener 60% de infectados, de la core que en junio vamos a tener 60-80%.
Y estamos en julio y estamos todavía con 3.000, Sí. entonces no sé si o nos jodieron o hicieron las cosas muy bien. Estoy todavía en la duda, ¿verdad? Hace 15 días atrás, por suerte, se abrió la fase 3, ¿verdad? Que se dejaban abrir los restaurantes con 2 metros de distancia en cada mesa. Entonces, hoy no es tierra colorada, es tierra COVID. Así le puse el nombre. O sea, el menú nuevo es tierra COVID porque para 25 personas, yo tengo 20 empleados en tierra, imagínate, somos casi más empleados que los que atendemos, ¿sí? Hoy martes habremos hecho 15 cubiertos o 10. Los viernes y sábados más o menos se llena, ¿sí? Van 25 personas. Pero es muy difícil, Luisito, muy difícil. Yo no eché a nadie desde marzo. Todo el personal nunca dejó de cobrar un sueldo, nunca IPS nos ayudó un huevo, nunca nos ayudó IVA tampoco en nada. Entonces fue muy difícil, fui muy astuto, porque es el lunes 16 de marzo, ya pedí ya un préstamo adelantado al banco. Y creo que el miércoles ya no le dieron más nada a ningún gastronómico, ¿verdad? Entonces saqué una puntita para cubrir un poco los sueldos de esos meses que iba a estar lento, sin dejar en bolas a nadie. Aparte tengo 30 campesinos que me plantan mandioca, que lechuga, que batata, que naranja, que... Es todo un círculo que si uno lo cierra, se cierra todo el resto, ¿verdad? Y no podemos dejar inactivo a la gente realmente que vive el día a día, que es el campesino, ¿verdad? Los productores, los gastronómicos, ninguno es millonario, los gastronómicos somos todos trabajadores. La gente tiene un sueldo y tiene propinas, entonces al no venir clientes la propina tampoco entra, ¿sí? Entonces todo fue restando, pero por lo menos pude pagar el sueldo a todos, su sueldo original, pude pagar IPS a todos, legales, hasta la fecha. ANDE hasta la fecha, dijeron que iban a hacer un descuento, un carajo no hicieron nada todavía. Dijeron que iban a bajar un poco el IVA, no bajaron un carajo todavía. Uno paga 5% de IVA por el surubí, por las carnes, por las verduras, y tenés que pagar vos el 10% en la factura final. Entonces, yo creo que si se arregla un poco este tema con palabras más entendibles, no palabras tan profesionales como la que manejan ustedes, ¿sí? Este es un programa dirigido a gente con un coeficiente intelectual muy importante. Acordate que nosotros somos 70% de coeficiente lento, ¿sí? Gastronómico, punandú. Entonces, nada, mucho pyme, mucho a esto, mucho lo otro, pero no se llega a nada, ¿sí? Marito capaz que tenga buenas intenciones, pero todavía no da mucho resultado. O sea, vos hoy mirás para adelante y no sabés lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. O sea, estamos hablando de uno de los chefs más exitosos del país. O sea, Sí. vos estás Sí, llenando el tu chef 25. más exitoso. Creo que él soy el uno. Sos. Yo miro atrás, no sé quién es el 2. No sé quién es el 2. Ok. Soy el 1. Y vos que estás. Perdón. No, está bien. Perdón. Dejemos la falsa modestia para otra Hay vez. jóvenes muy buenos, pero soy el 1. Sí. Bueno, ok. Y vos con todo eso, digamos, hoy mirás para adelante y no sabés qué va a pasar. No, muy difícil. O sea, no sabes si vas a poder pagar tus deudas, si vas a poder mantener el negocio. Es al día, Luisito. Estoy al día a día. Ahora para el Día del Padre tuve que sacar un libro así muy lindo. Hicimos un libro muy emotivo con unas recetas de mi papá, otras mías, que me ayudó mi hijo. Entonces fue generación de papá, hijo y nieto para el Día del Padre. Y bueno, con eso sumé una puntita. Estoy haciendo unos cursos de cocina vía Zoom, que me contrató un laboratorio en Samber, entonces cocino en mi casa para un laboratorio X, para sus doctores, 15 cardiólogos, otro día para neurólogos. O sea, le estás sumando una cantidad extra. Estoy sumando algo para poder vivir yo, porque yo del restaurante ya no me deja nada a mí ahora. Es para pagar sueldos, para pagar proveedores, para pagar costos. O sea, es para no tener que cerrar. Para que no tener que cerrar. O sea, no voy a cerrarlo. Vos vivís de lo que haces fuera del restaurante Eso, ahora. hoy sí, Luis, hoy sí. Hoy está muy difícil pagar sueldos luego, ¿sí? Pero estamos pagando todo. Pago la propina de vuelta que empezamos a reactivar. Esta fase que dijo que, bueno, que todas las mesas a 2 metros de distancia. Tierra Colorada antes tenía 60 sillas, ahora tenemos 30 sillas, ¿sí? Ni eso no llenamos a veces. Entonces, porque la gente también quiere salir, pero tiene mucho miedo de salir. Más allá de que tengamos todas
las precauciones necesarias. Pero a mí me asustaron, creo que mucha gente se asustó y no vemos todavía qué va a pasar, ni con la salud ni con la economía, ¿sí? Estamos en un paréntesis. Si se abre la frontera de Ciudad del Este, Foz, nos pueden entrar miles y miles de bichos. Si abrimos Clorinda pueden entrar miles y miles de bichos. Capaz que no entra nada, o sea, es incierto, Luisito, ¿sí? Ayer en Argentina parece que hubo también récord de infectados. Brasil está jodido. Nosotros somos un lujo, somos Walt Disney. ¿Te acordás cuál fue tu noche más negra cuando esto comenzó? O sea, llegó un momento donde dijiste, acá se fue todo a la mierda, Sí. por todo lo que trabajé todo este tiempo. Sí, ese primer lunes que cerré, me fui a Samber y me empedé grande. Tuve 15 días en pedo. 15 días en pedo de la mañana hasta la noche, tratando de encontrar alguna solución, pero en pedo obviamente no encontré ninguna solución. Hasta que suspendí el alcohol por tomar tereré de vuelta y mate, como fue toda mi vida habitual. Y ahora estoy un poco más libre mentalmente, estoy encontrando alguna solución. Estoy viviendo en Samber, tengo una casita en San Bernardino hace 6 años. Entonces voy y vengo todas las semanas. Y estoy armando un pequeño hotelito ahora en Samber, ¿sí? Me asocié con un arquitecto, un amigo mío, el arquitecto Ardizone. ¿Esto fue de antes o...? Ahora surgió todo ahora en la pandemia. O sea, ¿sí? al final sos más creativo de lo que... Y hay que sacar la creatividad, sale al momento, Luisito, ¿sí? Entonces vamos a hacer un hotelito muy lindo, una de las primeras casas de San Bernardino que se construyeron en 1890, la familia del Val. Entonces, de 4 o 5 piezas, con todas vistas al mar, con un restaurancito muy prolijo afuera. Yo creo que este año no hay turismo todavía para afuera. Bueno, pero a Samber... a Samber sí, o sea hoy va a ser como turismo nunca. interno. Claro. ¿Entendés? Viene el turismo interno, viene el consumo interno, viene el consumo de productos paraguayos, viene revalorizar un poco más lo nuestro, porque siempre somos, no, el Curepa es mucho mejor, el Brasil es mejor, lo que viene de Alemania es mejor. Obviamente en algunas cosas sí, pero en otras cosas lo nuestro es buenísimo. Ahora, ¿sí? Rodolfo, vos sos un tipo muy directo, ¿verdad? Siempre. A mí me encanta porque Siempre. no tenés pelo en la lengua para decir las cosas. Si vos te lo encontraras hoy al presidente de la República, Sí, mi amigo, Marito. Sí. Marito, ¿qué le decís? O sea, vos estás ahí, no sabés lo que va a pasar, estás peleando, estás con el hotelito, Sí. ¿qué le dirías? Le enseñaría muchas cosas. ¿Qué, por ejemplo? Y le enseñaría muchas cosas. Está muy basado en la Biblia hoy nuestro amigo Marito. ¿sí? Está muy en eso, Está muy basado, sí, en versículos, fascículos y 16.4. Es muy lindo leer la Biblia. Yo leo la Biblia, soy un tipo cristiano, apostólico romano, criado en el colegio, en familia, toda la vida. Pero vos no te podés basar en tu día a día, en esas circunstancias mentales que se escribieron hace 2000 años, ¿verdad? Entonces, no, Marito tiene que cambiar un poco, tiene que sacar bastante gente que están dentro de él. Lastimosamente el Partido Colorado, la política en general, no el Partido Colorado, la política en general nuestra, viene hace 50 años cagándonos la vida, Luisito. O sea, siguen robando, siguen los tráficos, siguen los senadores marihuaneros que hacen tráfico por todos lados, sigue el narcodiputado, y esa gente está ahí. Y esa es la que tiene que estar presa. Y sacarle toda esa plata a estos bandidos, badulaques que tienen millones de dólares de plata negra, plata oscura, ¿sí? Y son tipos ultra reconocidos, ultra buenos, y todos calladitos. Y todos saben quiénes son los narcosenadores, narcodiputados, narco esto, aviones por todos lados. Entonces, esta gente cobra guau su sueldo del Senado y aparte le entran millones solo por teléfono, Luis. Entonces, no sé, hay muchas cosas que cambiar. Nuestra carne paraguaya hoy mejoró en estos últimos 20, 25 años. Mejoró a ser una de las 5 o 10 mejores carnes del mundo, ¿sí? Se mezcló el cebú indio que tuvimos siempre, sea en el oro o Brahman. Entonces el Brahman se juntó con el Hereford y salió Braford. El Brahman se juntó con el Angus, salió Brangus, que son razas que aguantan muy bien el calor nuestro del Chaco, con un marmolado interno, un sabor. La carne paraguaya es mundial y hoy se cortó un poco el tema de la exportación, que es lo que más ingresaba también como ingresos al país, se cortó un poco la soja.
Está complicado, Luisito. Viene algo complicado y yo no sé la solución. La verdad que no sé la solución. Hay que trabajar. Hay que cuidarnos. O sea, no podemos enfermarnos, ¿sí? Es muy fácil hoy no enfermarte. Tenés que ser un payaso para enfermarte. Si tenés que saber, hay que lavarse las manos, usar tapaboca, no darle un beso a nadie. Yo te saludé con el codo, con todo cariño. Básico. Es básico. Entonces los perros se juntan, chupan tereré, toman cerveza. Más allá del piquibole de mierda que firmaron a 2 pajarones jugando vole. ¿Cuántas farras hacen los perros dando vueltas por ahí todos cañijape? Ahí en San Lorenzo los días también se pilló, eran 150 tipos bailando. Está prohibido. O sea, no sé si tiene que estar preso o no, no sé cuál es. Yo supongo que si vos tenés que hacer el esfuerzo en tu local de 30 mesas, todo cubierto. 30 sillas. Perdón, 30 sillas. Sí, 30 sillas. Sí. Digamos, pagar los salarios, mantener todas las medidas de restricción y después te sentás, después de una noche donde tuviste 5 clientes, una noche horrible, te sentás, mirás la tele y ves los 15 boludos jugando piquiboli. Eso. Querés ir a meter una patada en el... A pegarle en la cara, sí, a mosquételo, sí, me encantaría. Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? La pausa. Ok, hacemos una breve pausa, seguimos hablando con Chapori, que es la historia de tanta gente, ¿verdad? Pero sobre todo creo que es una cuestión emblemática porque, caramba, un hombre que construyó de la nada, es decir, digamos, con su esfuerzo, con su trabajo y con su talento, un restaurante que es, porque todavía está, ahora está renaciendo. Está renaciendo. Lo que supone eso, ¿eh? Breve pausa, ya volvemos. Ajatayu. Según la Organización Internacional del Trabajo, Latinoamérica y el Caribe marcan un récord histórico de 41 millones de desempleados como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Esto significa que a los 26 millones de personas que ya se encontraban sin trabajo antes de la emergencia sanitaria, se han sumado otros 15 millones que perdieron sus empleos durante los meses de cuarentena. Bueno, Rodolfo, ¿no pensás hacer otra cosa que no sea esto, no? ¿Gastronomía? Creo que no. No, te contaba lo del hotelito que si Dios quiere lo vamos a abrir para noviembre, diciembre. Yo creo que este verano toda la gente que tiene departamentos en Miami, Punta del Este y demás, va a ser difícil que se muevan muchos, y más los mayores de edad. Va a haber mucho turismo interno, ¿sí? Se va a hacer mucho samber y ecoturismo, estancias que se vuelvan a activar para que pueda recibir gente a descansar, que es lo más lindo que hay al final, ¿verdad? Ese tipo de descanso, bajo un mango, un tereré, ver caballos, escuchar pájaros y demás. Así que bueno, por lo pronto es eso, hacer el hotelito, seguir con tierra. ¿Tenías un hijo en Perú cuando ocurrió la cuarentena? Franco estaba en Perú. ¿Estudiando? Estudiando cocina en el Cordon Bleu de Lima, que es la mejor escuela del mundo de cocina. Ya hizo el primer año el año pasado. Justo vino a pasar Navidad con nosotros y demás. Volvió en febrero y después se complicó todo junto. No había más vuelos para traerlo. No había más escuela porque Cordon Bleu cerró también. Querían hacer online, pero la cocina no se puede estudiar online. Tenés que estar ahí tocando, probando. Probando y demás. Entiendo. Claro, la cocina hay que probar, no se puede estudiar. O sea, online no te puede recibir de nada, creo. Excepto de algunas cositas, sí, pero muy difícil. Entonces tuve la suerte de conseguir un vuelo humanitario que pudo venir él con otros 40 paraguayos que estaban tirados ahí en Jorge Chávez, en el aeropuerto de Lima, con la ayuda de la embajadora paraguaya en Lima, divina ella. Ahí me ayudó también un poco Marito para ayudar un poco a los paraguayos. Pero bueno, y hoy Franco está ayudándome mucho en el restaurante, está en la parte operativa. ¿Sí? ¿El heredero? El heredero, sí, el heredero. Sí, uno trabaja para los hijos, ¿verdad? Yo por lo menos lo que estoy haciendo es para mi hijo, mi hija y ¿Y alguno se metió ya en la cocina contigo o no? No, Franco lo crié en la cocina. Él se crió desde los 2 años en la cocina, sabe mucho, pero por ahora tengo 10 tipos en mi cocina, entonces está completa la cocina. Es el mismo equipo de siempre, por suerte no hay rotación en mi restaurante. Del 100% de los empleados, creo que 1 o 2% se han movido. Y el gastronómico es bastante... Por si el mío guaní es más, a veces se va a otro restaurante y demás, ¿verdad? Pero por suerte, no sé si soy buen jefe o no. Sí, es parte de una familia, ¿no? Y como jefe a veces sos psiquiatra, sos hermano, sos papá, sos prestamista.
prestamista entre comillas, porque no le cobras ningún interés, Sí, claro. o sea, simplemente le prestás para que él también pueda progresar, ¿verdad? Pero no, yo creo que soy un buen jefe, sé enseñar, siempre enseñé, sé putear, me sale muy fácil. Sé No te creo. sé aplaudir cuando hay que aplaudir, ¿verdad? Siempre me comparo con un director técnico de fútbol. O sea, yo creo que el del Barça o el del Real Madrid, no le dice, Cristiano, pasale pues la pelota, por favor, a Juancito. Pase pues la pelota, carajo, y mueva. Y la cocina es así, hay 3, 4 ¿Estás horas. en la cocina así? Y sí, cuando hay adrenalina, siempre, sí. Son 3, 4 horas de Y concentración. hay adrenalina en una cocina. A full, porque tiene que salir caliente. Y bueno, ahora es todo caminando, claro, ¿verdad? Ahora es caminando, pero cuando estaba el salón lleno y a veces hacíamos doble turno, un lunes llegábamos a hacer 60, 80, 90 cubiertos, ¿verdad? Ahora hacemos 6. 6 Un lunes. Ayer hicimos 6 cubiertos. ¿Cuándo crees vos que esto va a volver a...? El año que viene. El año que viene. Sí, el año que viene. El año que viene yo creo que vuelve tierra colorada. Ahora es tierra COVID. Momentáneamente. ¿Algún menú especial por el tema COVID? Y es un menú más chico, ¿sí? Menú más chico, siempre los mismos sabores de tierra, creo que se come rico, productos muy nobles, todos frescos, todos cosechados del día, el surubí más rico que tenemos del Paraná, no del Paraguay. Todas mis razas, todas las carnes son de razas puras, como te dije, no voy a decir la marca del frigorífico, pero le mando un saludo a Corny Pauls, que es un buen tipo, ¿sí? Y nada, Luisito, trabajando honestamente, yo pago mucha plata de IPS todos los meses, pago el IVA 100%, nunca le jodí a nadie. Hay muchos restaurantes que compran todo negro, compran vinos de Clorinda, que no pagan esto, no le paga IPS a la gente. Hay que regularizar no solamente el país en general, sino también las diferentes especialidades de cada uno, ¿no? Que entren a ver, o sea, que se investigue. Y más ahora que salieron muchas cosas fantasmas, como deliveries, quiénes son, qué hacen, qué cuidados tienen en la manipulación de los alimentos, la cadena de frío de los productos. No se le está dando mucha importancia a ese tema, ¿verdad? Y está dejado de lado. Hay mucha gente joven que está impulsando ahora con el tema de las pymes y demás, pero creo que deberíamos ser más honestos todos, no solamente los grandes empresarios, porque también ellos perdieron mucha plata. Todos perdieron plata, Luis, todos perdemos plata. Las agencias de viaje no venden un pasaje de acá hasta no sé dónde puta. ¿Cuándo va a venir alguien a un hotel acá como turista? ¿Me explico? Va a llevar mucho tiempo. Va a ser difícil. Las grandes cadenas de supermercados antes estaban llenas, ahora hay una cola, ahí tenés que lavar, comprar. Todos pierden plata, Luis. Todos. El que más tiene, perdió. El que tiene menos, perdió menos. El que tiene poco, perdió poco. El que no tiene nada, perdió todo. Y así estamos. Pero bueno, no tirás la toalla, esto va a seguir. Qué contento, porque la última vez que te escuché la noche era negrísima. Y está sí, gris ahora. Está gris. Esperamos ver el sol próximamente. Sí. Rodolfo, un placer. Para mí, Muchísimas hermano, gracias. para mí. Yo te quiero mucho, Luis. Sos un tipo extraordinario. Bueno, con esto nosotros cerramos un laburador, un tipo que se reinventó en su momento y ahora está intentando. Es un poco el reflejo de esa gente linda que tiene el país, que le está poniendo el hombro. Esto es difícil, esto va a llevar tiempo, pero es esta gente la que nos va a salvar. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Gracias.